Ministerio El Milagro. Predicando el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Pueblo de Jesucristo, paz a vosotros. Bendigo sus vidas. Y que Dios Todopoderoso obre en cada uno de ustedes. Les saluda Pastor Elí desde La Paz, Bolivia, todas las avanzadas. Y aquí en Bolivia, en otras naciones, a los hermanos que se encuentran en Perú, España, Chile, Suiza, Argentina, Brasil. Muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles la palabra de Dios que está escrita en Lucas 6:12. Vamos a hablar del poder de la oración de fe. Leamos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oremos. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, autor de nuestra vida. Estas palabras es para enseñar a tu pueblo, para que tu pueblo aprenda a orar. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje de la Biblia, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Este es el ejemplo, pueblo de Dios. Usted que está escuchando también lo que Dios hizo, oraba toda la noche y también nosotros tenemos que orar toda la noche. Este es el ejemplo para el pueblo de Dios, para nosotros. Todo aquel que están escuchando, hágalo conforme. Por eso la palabra de Dios es: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Como Jesús lo hizo, así tenemos que hacer. Hay que aprender a vivir con Cristo las 24 horas. Eso significa orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Hay que aprender a orar como la palabra nos dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora como Jesús enseña en su palabra, Mateos 21:22 dice: todo lo que pediréis orando, creyendo, lo recibiréis. Pueblo de Dios, escucha esta palabra. No dudes cuando estás orando. La palabra de Dios es orar con fe y por fe. La palabra dice, por eso la palabra Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra nos enseña: cuando ores no dudes, hay que creer que ya está hecho. Si nosotros qué petición tenemos, qué oración tenemos, entonces hay que creer que ya está hecho. Y si la palabra nos enseña: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Hay que decir que ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Hay ejemplos del Antiguo Testamento. Los profetas, los siervos de Dios, oraban con fe y los han recibido. Dios la ha contestado. Y por eso la palabra nos anima. Ahora, sigue diciendo la palabra. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrado la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. ¿Y qué está diciendo eso? Como Jesús oró en el monte,
estaba en secreto. Ahora esta palabra también nos enseña a orar en secreto. Y el Padre que nos ve, Él recompensará. Ahora, si usted ora en secreto, porque dice el Señor, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, te pagará en público. Esta enseñanza, tal cual la palabra dice, así tenemos que hacer. Esa es fe. Ahora por eso dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios nos sigue animando. Todo el que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado al Hijo. Todo lo que pidieres. Tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Porque al escuchar el nombre de Jesucristo, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Por eso, hermano querido, usted que está escuchando, la oración de fe es un arma poderoso para derrotar al enemigo. La palabra de Dios dice, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Entonces, la lucha espiritual, ¿por qué la palabra nos enseña en esta manera? La oración no es así nomás estar un poco orar, un poco pedir, no. Los siervos de Dios oraron fuertemente. La oración es la guerra espiritual de fe. La oración es la, hermano, escúchame bien. Por eso, Moisés oró. Cuando Moisés oró, dice el Señor, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen. Porque de pronto ahora el Señor dice, punto vara al mar rojo. Dile al pueblo que marche en seco. Porque Moisés estaba en comunión con Dios, totalmente convencido, porque Moisés escuchaba la voz de Dios y sabía lo que Dios tenía que hacer. Eso es lo que nosotros también hoy día tenemos que hacer. ¿Cómo más el Señor habló a Moisés? El Señor habló diciendo, yo me voy a glorificar, ¿no? En los ejércitos de Faraón, en el mar rojo. Tremendas cosas he hecho. Ahora, igualmente Ana oró. Ana oró, pero Dios le contestó. Pidió un hijo, pero corazón de fe, clamor de fe, Ana fue escuchado por Dios. Y cuando le dice, ¿no? Tu clamor ya está escuchado. Entonces al escuchar, Ana se fue tranquilo, porque ya está hecho. Ese es orar con fe, ese es pedir con fe, ese es clamar con fe. ¿Y por qué usted no puede hacer? Mucha gente hoy día está sufriendo, digamos, mucha gente está dudando hoy día, ¿qué vamos a hacer? Mira, estos tiempos estamos llegando, pero usted cristiano, usted cristiana, tú eres hijo de Dios, está Cristo, por ti murió en el cruz de Calvario, por ti murió, Él ha pagado ya tu salvación tan grande, Él pagó ya, ahora pagó de tu enfermedad, Él ha pagado ya. Y también pagó por tu pobreza, ya ha pagado en el cruz de Calvario. Y nosotros tenemos que ser agradecidos. A veces nosotros somos mal agradecidos. Así que confiar en Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que confía,
Bendito el que confía en Jehová, cuya confianza es Dios. Ese como un árbol plantado junto a las aguas, en el tiempo de sequedad sigue dando fruto. Porque así tiene que ser el que confía en Jehová. Y así es cuando oro, ¿no? Con fe. Elías oró. Mira cómo Elías oró. Cuando Elías oró, Dios lo contestó. Cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. El Dios Baal, los seguidores de Dios Baal se admiraban. Entonces dijeron, Él es Dios. Mira, la oración de fe es contestado. Jonás oró también en el vientre del pez de ballena. Entonces, hermano, oró fervientemente porque está ya. Mira, la oración así tiene que ser. La oración así debe ser. Dios le contestó y mandó al ballena, le dice, vaya a orilla del mar, sácalo a Jonás. Jonás por su oración fue salvado. Así es necesario que usted lo haga. Daniel también oró. Dios le contestó porque no sufrió ningún daño. El rey era su amigo. Cuando lo pusieron al foso de leones, era muy triste. Dice que eso, hermano, el rey, dice que no dormía tranquilo. Era su amigo. Pero Dios lo guardó a Daniel porque oraba con fe. ¿Cuántas veces oraba? Mira, trabajando, oraba, dice 3 veces al día. Usted también, hermano querido, escúchame estas palabras. También Pedro oró y fue sacado del cárcel. Pablo oró, tremendo. Mira, por eso estas palabras nos animan. La Biblia dice San Juan 14:14, si algo pedires en mi nombre, yo lo haré. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha traído todo. Él pagó alto precio en el cruz de Calvario. Entonces, para tu oración es contestada cuando tú oras con fe. Ahora, por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Esta es la palabra de confianza que tenemos en Él. Así que pedimos alguna conforme a la voluntad. Él nos oye. Él nos escucha. Si nosotros tenemos esa completa confianza en Dios y oramos a Dios, Él nos oye, Él nos escucha. Por lo tanto, ahora, nosotros eso tenemos que aprender, eso tenemos que hacer, Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, estas palabras son animantes para mí. La palabra, cuando dice, ¿no? Jesús oró fervientemente cuando ya estaba acercando. Dios oró fervientemente. El ángel del cielo vino a ayudarle, vino a reconfortarle, porque su sudor de Jesús caía como sangre a la tierra. ¡Qué tremendo oraba! Ahora, tú también, pueblo de Dios, tú también, pastor, eres un pastor o un líder. Aprenda a orar lo que Jesús enseña a orar. Aprenda a orar. Si alguien te dice, ayúdame a orar, ora fervientemente para que Dios responda.
Entonces su palabra dice, ¿no? Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. Oración, súplica en el Espíritu. En ello con toda perseverancia súplica por todos los santos. Aquí la palabra también nos enseña, ¿no? A ver, hay que entender esta palabra, dice orando en todo tiempo, ¿no? Todo tiempo está hablando, orar. Oración es súplica. Esta es oración, clamor, pero en el Espíritu Santo. En el Espíritu tenemos que orar. Y con perseverancia, toda perseverancia. Y suplicando todos los santos, dice. Entonces, nosotros también, usted, pueblo de Dios, ora por todos los santos. Pueblo de Dios, ora por tus pastores. Ora por el pueblo de Dios. Ora por los países, lo que está ocurriendo en este tiempo. Ora. Los pastores están enfriando, ora. La iglesia está enfriando, ora. Esa es la palabra que nos enseña. Tenemos que con perseverancia, suplicando al Señor de todos los santos. Hay que orar. Eso enseña el Señor. Gloria a Dios. Ahora, estas palabras en lo cual está escrito, mira, esta palabra, cuando Dios nos enseña, gloria a Dios, es tremenda cosa. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en cárcel, la iglesia oraba fervientemente, dice, orando por Pedro. Así también la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que orar. La iglesia de Dios está enfriando. La iglesia de Dios está, hermano querido, no puede orar porque le falta fe. Y por eso hace rato la palabra hemos leído. Dice, no, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, hermano querido, ora. Tenemos que orar como la iglesia. La iglesia primitiva oró fervientemente y Dios le contestó. Dios envió a Pedro un ángel. El ángel le dice a Pedro, Pedro, levántate, pon tus sandalias y sígueme. Cuando el ángel sacó a Pedro por la oración del pueblo de Dios que clamaba fervientemente. Ese es el ejemplo. Dios contestó la oración del pueblo de Dios. Y ahora, en este tiempo, aprendamos a orar como la iglesia primitiva oró. Y algo más dice la Biblia. Cuando el Pedro sigue el ángel, entonces el ángel le dice, sigue enseñando buenas nuevas. El ángel se fue. Estos son testimonios de la Biblia. Son testimonios que nos enseña, que nos alienta. Igual manera ahora en este tiempo nosotros también, toda la iglesia en Bolivia, en otros países, porque la iglesia está enfriando, no está orando a la voluntad de Dios, no está haciendo. Por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, él va a entrar al reino de Dios.
Sí, querido hermano. En este tiempo tenemos que despertar. Si la iglesia no está orando, la palabra dice como Efesios, ¿no? La iglesia ya está dormida. La iglesia espiritualmente ya está muriendo, pero la Biblia dice, tú que duermes, levántate. Y levanta de los muertos espirituales, te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. El Señor va a alumbrar. El Señor, la fuerza del Señor va a venir, va a alumbrar y va a levantar. Entonces, pues, hay que someterse a Dios. Hay que someterse a Dios. Y por lo tanto, la palabra sigue animándonos. Por ejemplo, Pablo Silas, un día, echó fuera los demonios de una adivinanza. Cuando echó Pablo en el nombre de Jesucristo, salió el espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué pasó? Lo persiguieron, lo agarraron a Pablo Silas y pusieron ¿a dónde? Al cárcel. Lo pusieron, y lo más seguro, hasta calabozo es que lo han puesto. Y ahora, ¿qué hizo Pablo Silas allá en el cárcel? Pablo Silas dice que empezaba a orar. Empezaba a orar. Y de repente el Espíritu Santo fuego viene como un terremoto. Entonces, hermano, pasó un terremoto para que de pronto el Espíritu Santo se movió. Eso es la oración de fe. Porque la oración de fe mueve al corazón de Dios. Este es ejemplo para nosotros. Nosotros también tenemos que orar como oró Pablo Silas. Cuando pasó el terremoto en el cárcel, en las manillas, todo seguro que estaba amarrado, cayó, dijo. Ese es poder de Dios. Por eso dice, como la palabra de Dios dice, Romanos 1, 16 dice, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder, potencia de Dios. El Evangelio es para fe, por fe. El justo vivirá por la fe. Esta es la palabra, es animante. El Evangelio es poder. Es el Evangelio. Ahora, la oración de fe. Por lo tanto, la oración de fe mueve montañas. Jesús enseña todo lo que está escrito en la Biblia. Es para aprender. Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras, en ellas tenéis vida eterna. En la Biblia enseña a orar. ¿Cómo oraron los profetas? ¿Cómo oró la iglesia primitiva? Mira, la iglesia primitiva, como está escrito, Hechos 4:31. Cuando la iglesia primitiva dice que oraron, ahora el lugar tembló, porque era lleno del Espíritu Santo. Ese lugar dice que tembló. Era tremendo. Que nunca ha pasado. Que nunca pasó. Eso han visto. Ahora,
Y en Puicas pasa la palabra de Dios, dice así. Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra. Por 3 años, 6 meses, dice. Elías era como nosotros. Oró fervientemente y no llovió. Y luego también Elías oró y llovió. Esa es la oración de fe. Usted y yo, los siervos de Dios, lo hicieron a la voluntad de Dios, y también nosotros tenemos que orar a la voluntad de Dios. Ahora, cuando Jesús ya ha trabajado, profetizó 3 años y medio, y cuando llegó el tiempo, ya el Señor avisa, el Hijo de Dios, y es hora, dice, el Hijo de Dios será entregado a las manos de los pecadores. Y dijo a sus discípulos, vamos al monte a orar, ¿no? Entonces ahora la palabra de Dios dice, Mateos 26:40, vino luego a sus discípulos, les halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habías podido velar conmigo 1 hora? ¿No has podido? Dice. ¿Por qué? Porque estaban tristes, porque estaban llenos de sueño. Y otra vez fue a orar y volvió. Porque Jesús estaba orando intensamente, fuertemente, hasta que la oración, cuando oraba, desde que caía como grandes gotas de sangre, y Dios envía a su ángel para levantar su fuerza, porque seguramente ya se ha cansado, pero Dios estaba. Por eso es un ejemplo para nosotros. A ver, aquí la pregunta. Dice a Pedro, ¿no has podido velar ni 1 hora? Usted, hermano, tal vez no has podido ni 1 hora. Pero ahora sometamos a Dios. ¿Cómo podemos salvarnos de este mundo? ¿Cómo podemos ahora, si no vamos a orar? ¿Cómo podemos escapar si no vamos a orar? Podemos estar lejos de Dios. Si no oramos, podemos estar, hermano querido, sin Cristo. Pero si vamos a orar, el Señor estará con nosotros. Si nosotros vamos a orar, querido hermano, pueblo de Dios, entonces sométase a orar. Por eso, todos los siervos de Dios que oró, hay muchos siervos, oraron y fueron contestados, ¿no? Fueron contestados. Mira, en este tiempo, también nosotros tenemos que levantarnos a orar. En este tiempo nosotros tenemos que levantarnos a orar. Por decir, la palabra dice, donde están 2, 3, allí estoy yo. Ahora, para orar, 2, 3, la palabra dice, hay que poner de acuerdo para orar, entrar de acuerdo para orar, para que Dios nos responda. No es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Gracias a Dios. Entonces dice, Mateos 24:41 dice, velad, orad para que no entres en tentación. El espíritu de verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Esta es la palabra de Dios. Tu carne es débil, pero orar, velar,
el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, sométase a esta palabra. Ser obedientes para seguir a Cristo. Gracias a Dios. Agradezco, pueblo de Dios, al escuchar esta palabra. Y vamos a agradecer de esta palabra. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Esta palabra que nos has hablado, levántenos ahora a orar. Levante al pueblo de Dios a orar. Señor Jesucristo, tus siervos, los pastores, los líderes, están bajando la mano. Pero Dios, levántalos ahora a través de esta palabra. Muchas gracias, Señor. Edifica la iglesia de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Así sea. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pueblo de Dios, seguir adelante sin desmayar. Seguir. Animaos unos a otros y así venceremos. Amén. Gloria a Dios. La paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Radio Celestial 1120, amplitud modulada, transmitiendo bendición para tu vida.